Vamos a hablar de Herbert Marcuse, un filósofo alemán, nacido en 1898 en Berlín. Fue una figura que influyó profundamente en la Universidad de Frankfurt y durante la Primera Guerra Mundial entró en contacto con el marxismo, y al finalizar esta guerra mundial le sucedió lo mismo que a los fundadores del Instituto para la Investigación Social, y fue que primero esperaron, como esperando que sucediera algo al finalizar la Primera Guerra Mundial, y ya luego se decepcionaron. ¿Se decepcionaron de qué? Se decepcionaron de que no hubiera tenido lugar una revolución contra el capitalismo. Bueno, esto dejó sumido a Marcuse en una profunda decepción, hasta que aproximadamente en el 1927, con la publicación de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, este recuperó las esperanzas y acudió Martin Heidegger para convertirse en su asistente y en su aprendiz, hasta el 1932, donde con el surgimiento, o más bien con el alzamiento del nacionalsocialismo alemán, Martin Heidegger empezó a tener una tendencia hacia esta ideología, por decirlo así, y Marcuse se vio profundamente afectado por eso y simplemente lo abandonó. Se desvinculó de él porque sobra decir que no compartía esa ideología del nacionalsocialismo. Al desvincularse de Martin Heidegger, solicitó un cupo a la Universidad de Frankfurt, el cual fue aceptado, y en el 1932 se mudó a Estados Unidos, lugar donde tendría su ciudadanía y se moriría, terminaría su vida en Estados Unidos, en el Instituto de Frankfurt, en la Universidad de Frankfurt. Su investigación toma un nuevo camino, y es que empieza con el análisis de dos cuestiones principales fundamentales, y es la cuestión de que, en primer lugar, la cuestión de que ¿por qué la revolución no fue? ¿Cuál revolución? La revolución sobre el capitalismo. ¿Y qué camino hay que seguir para que tenga lugar la emancipación? Para responderse a esos cuestionamientos, él se valió de varias herramientas, como el examen de personajes como Marx o Hegel o Martin Heidegger, y de la integración del marxismo con el psicoanálisis. Al estudiar el marxismo dominante durante la Segunda Internacional, Marcuse se dio cuenta de que estaba en desacuerdo con lo que proponía este marxismo, y es que decía que este marxismo era una representación meramente mecanicista de una evolución del capitalismo que desencadenaría en una revolución. Es decir, que sin importar lo que sucediera, el capitalismo desencadenaría en una revolución contra el mismo capitalismo. Y, sin embargo, esto implicaría que los sujetos que estamos involucrados en una sociedad no actuemos y no implique un pensamiento crítico como tal, cosa con lo que Marcuse estaba completamente en desacuerdo. Él, por el contrario, decía que la praxis marxista supone ¿cómo es que? una necesidad de acción radical, para lo cual es necesaria una subjetividad radical revolucionaria. Es decir, que es necesario un sujeto racional revolucionario para que tenga lugar una revolución. Ya después de estudiar ese marxismo dominante, Marcuse estudia también lo que sería el Dasein de Heidegger, y estudia ya como tal los escritos de Marx y Hegel. Con estos estudios ve que surge un término que es el término alienado, y alienado es un estado psicológico al que es inducido el sujeto por medio de la dominación en un sistema totalitarista. En el caso sería el sistema capitalista. El estado alienado es una consecuencia de una represión, pero una represión excedente, haciéndose pasar por una represión básica. Es decir, Marcuse también introdujo dos tipos de represión: la represión excedente y la represión básica. La represión básica es la represión que se hace necesaria para una supervivencia
de nosotros mismos. Es una represión de los instintos, por decirlo así, los instintos salvajes, los instintos animales, por parte de los seres humanos para poder convivir en una sociedad. Mientras que la represión excedente es la represión que se hace pasar como básica, que es inducida por un totalitarismo. Bueno, Marcuse también decía que la felicidad absoluta sería la liberación del principio del placer. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que sería la liberación de la represión. Sin embargo, eso es imposible porque una liberación total de la represión sería imposible, ya que es necesaria para poder convivir. También dice que en el capitalismo, en el sistema capitalista, la felicidad se mide en función de el consumo o el aporte que tenemos en conductas cuantificables. Bueno, mi opinión frente a esto es que yo estoy en acuerdo con Marcuse, y es que el sistema capitalista nos induce a un estado alienado, un estado en el que estamos dominados, en el que a partir de la influencia tecnológica, a partir de la influencia publicitaria, todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, incluso nuestras acciones están siendo dominadas, lo que implica que lleguemos a un punto en el que ni siquiera sabemos cuál sería la felicidad absoluta, cuál sería nuestra felicidad, incluso qué es lo que queremos, porque el capitalismo implica que nosotros empezamos a pensar que la felicidad sea solamente tener bienes o tener material o tener dinero, es decir, tener bienes cuantificables. Yo creo que eso no es así, y la felicidad no depende para nada de lo que tengamos en cantidad de materiales como dinero o bienes. Por el contrario, la felicidad depende de la liberación, de la libertad de pensamiento, de la expresión artística. En conclusión, Marcuse es un personaje muy interesante para investigar, que nos hace reflexionar sobre la existencialidad y nos hace replantearnos todo lo que alguna vez hemos aprendido y todas nuestras ideas. Es un personaje muy interesante. Gracias por su atención.